Bueno, buenos días. Vamos a dar una charla en forma virtual, como ahora nos tenemos que ir acostumbrando a esta nueva modalidad, y vamos a tratar eh, esto que se ha dado en llamar la oralidad en el proceso. Estos nuevos procesos que están receptados en los códigos eh, que se están sancionando en las provincias, o incluso el proyecto que está en el Congreso Nacional remitido por el Poder Ejecutivo sobre un nuevo Código Procesal Civil y Comercial, se ha denominado procesos orales. En rigor de verdad, no son puramente orales, sino son procesos mixtos. Después vamos a ver la gran diferencia que tiene con el proceso tal como lo conocemos. En el proceso que vamos a denominar el proceso escrito, que es el que tenemos actualmente en el orden nacional, proceso escrito, en realidad hay una parte oral, porque las audiencias se toman en forma orales, la declaración de testigo o la declaración de las partes. Y en este nuevo proceso que denominamos orales, que en realidad quizás sería conveniente llamarlo proceso por audiencias, también hay una parte escrita y una parte oral. O sea que ambos procesos, el que tenemos actualmente en el orden nacional y el que se está proyectando como un nuevo código procesal, ambos procesos son mixtos, es decir, con una etapa escrita y una etapa oral. La gran diferencia y la importancia y lo que nos va a cambiar todo el paradigma de actuación en los procesos es que en el proceso actual, si la etapa de postulación es escrita y después la etapa que debiera ser oral lo es en la generalidad de los casos, salvo algunos testigos que pueden declarar por escrito, pero esas audiencias no se realizan en presencia del juez en la gran generalidad de los casos. Hay excepciones donde los jueces se han ocupado, pero ya no porque lo manda la ley, sino espontáneamente, se han ocupado de estar presente en las audiencias que consideran esenciales. En este nuevo proceso oral, o proceso por audiencia, el juez en esas audiencias, que son la audiencia preliminar y la audiencia de prueba o de vista de causa, necesariamente debe estar presente en toda la audiencia bajo sanción de nulidad insanable. Es decir, si bien en el derecho procesal la regla general es que todas las nulidades son relativas y las partes pueden convalidar el vicio, en este supuesto la nulidad no es relativa, es una nulidad absoluta no convalidable. O sea que el juez debe estar. Esa es la gran diferencia, pero es una diferencia importantísima. En este proceso nuevo que está, hace unos años que está ya rigiendo en la provincia de Tierra del Fuego, basado en el Código Procesal uruguayo y en el Código Modelo, y ahora algunas provincias como Chaco han incorporado este proceso por audiencias, pero en el nuevo proceso que tiene Estado legislativo,
que en el proyecto que se encuentra, como dije, en el Congreso de la Nación, tenemos, tal como ahora, la etapa postulatoria, escrito, demanda, contestación, oposición de excepciones, resuelta todo, es decir, trabada la litis correctamente, se designa la audiencia que se denominó audiencia preliminar. Audiencia que, como dije, debe estar necesariamente presidida por el juez. En esa audiencia se producen hechos de gran importancia dentro del proceso, que es fijar el objeto del proceso. Por supuesto, primero se intentará conciliarlo en todo o en parte. Si no se puede conciliar en todo, quizás algunas pretensiones de la parte actora pueden quedar zanjadas por aceptar o por llegar a un acuerdo entre las partes, y otras deberán ser resueltas en la sentencia de mérito. Entonces, después del intento de conciliación, queda una parte importante que el juez debe tratar de llevar a cabo, que es la necesidad de fijar exactamente cuál va a ser el objeto del litigio, qué es lo que se va a discutir en ese proceso. Y la segunda parte también importante es fijar los medios de prueba que sean conducentes a acreditar esos hechos importantes en el conflicto, y desestimar por el juez todas aquellas pruebas ofrecidas, pero que se consideren improcedentes, inconducentes, superfluas, meramente dilatorias. Entonces, desbrozado todo la prueba innecesaria, bueno, se designa la audiencia de prueba para producir esa prueba que se consideró conducente para la solución del conflicto. Entonces tenemos, como dije, una etapa escrita y una etapa oral. Pero la etapa oral es con la presencia del juez. Y después vamos a ver cómo el juez y los abogados y las partes deben actuar de manera totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a ver en los procesos actuales. Existe, sí, en el proyecto de Código Procesal al que me referí, ese proyecto que está en el Congreso de la Nación, existe, sí, un proceso de oralidad que podríamos denominar oralidad pura. Este proceso de oralidad es lo que han denominado quienes han proyectado este código procesos de justicia inmediata. Esos son las pequeñas causas, es decir, las causas de poco monto, y aquellas otras causas que el legislador ha considerado que son simples, sencillas, o que por razones de urgencia necesita una solución rápida del conflicto. En este proceso sí tenemos oralidad pura, porque se inicia con solamente un pedido de la parte que sería la parte actora o la parte reclamante, un pedido de fijación de la audiencia. En esa audiencia concurren las partes, se manifiesta el actor sus pretensiones, el demandado la defensa, se ofrece la prueba, se produce la prueba, se puede alegar verbalmente y se dicta sentencia. Incluso si se
interponen recursos, los recursos se interponen y se fundan también verbalmente en esa audiencia. Este proceso sí, proceso de justicia inmediata, proceso oral. Pero la gran mayoría de los procesos es lo que el código denomina proceso ordinario por audiencia. Luego tiene procesos especiales, está viendo la novedad en la legislación nacional del proceso monitorio, y una cantidad de normas que van a agilizar absolutamente el trámite del proceso. En este proceso donde el juez está presente, las formas tienen una importancia secundaria. Lo que se privilegia es el conflicto, la presencia del juez con los abogados, con las partes, tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia de prueba, por supuesto, en ambas audiencias, conociendo con anterioridad perfectamente el conflicto y todos los hechos alegados, los hechos negados, etc., se cambia la estructura del proceso. Esto implica varias cosas. Como dije, las formas tienen un sentido secundario. Por eso el mismo proyecto determina que el juez adaptará las formas a las circunstancias del proceso. O sea que lo importante es resolver el conflicto. Y esto casi es una cuestión de sentido común. No es lo mismo un juez distante, un juez que quizá no conoce a las partes en todo el trámite procesal, que un juez presente con las partes, con sus abogados, para buscar solucionar el conflicto de la forma más justa posible. Este proceso nos va a llevar necesariamente, aunque no lo diga la ley, pero lo dice sí la ley expresamente, que el lenguaje va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más coloquial. No es un lenguaje técnico como el que se vuelca en un escrito de interrogación de las partes. Las alegaciones necesariamente van a ser más simples, más comprensibles. De todos modos, el proyecto dice expresamente que uno de los deberes del juez es expresarse con claridad. Además, se piensa en un juez muy activo, un juez que, como dije, esté empeñado en conocer la verdad de los hechos para resolver un conflicto de la forma más justa posible. No se puede resolver un conflicto si no se conoce cómo sucedieron los hechos. Bueno, yo no coincido con algunos autores que dicen que siendo el proceso dispositivo, el juez tiene que ser un tercero imparcial y no contribuir a que se acrediten los hechos exactamente como han sucedido. Para esto, el proyecto trae una cantidad de normas que nos va a conducir necesariamente a la sentencia justa, o lo más justa posible. Entonces, desde el juez frente a la audiencia, con un lenguaje claro, interrogando a los testigos y a las partes en forma total libre. Y como digo, si no
le satisface la prueba ofrecida por las partes, puede ordenar de oficio nuevos medios de prueba. Quienes dicen que el proceso es dispositivo y en general los derechos que se controvierten en un proceso civil son derechos disponibles, creo que parten, desde mi punto de vista, parten de un error. Aun cuando fuera cierto de que todos los conflictos que se plantean en un proceso civil sean de derechos disponibles y que no afecten el orden público, cosa que no lo es, pero suponiendo que sí lo fuera, las partes pueden disponer del proceso, inclusive pueden disponer, si le llevan el conflicto para que lo resuelva un juez, directamente no lo llevan a nadie porque quien es titular de ese derecho desiste o renuncia de reclamarlo, puede llevarlo a que lo resuelva un árbitro, pero si lo lleva el conflicto a que lo resuelva un juez, el juez tiene el derecho y el deber de resolverlo de manera justa. Las partes disponen sí del proceso, en el sentido de que el actor puede desistir, el demandado puede allanarse, se puede conciliar, transigir si no se tratan de cuestiones de orden público, pero no se le puede negar al juez, y le estoy pidiendo que me resuelva ese conflicto, a que sepa cuáles son los hechos. Entonces tenemos un juez activo, un juez que se va a expresar en un lenguaje absolutamente claro. Y tenemos las partes, los abogados y los litigantes, que deben expresarse de manera absolutamente distinta a como lo hacen actualmente y como estamos acostumbrados a hacer. Es decir, ni el juez, ni los abogados, ni las partes pueden mentir en el proceso. El actor afirma los hechos. El demandado no le va a ser suficiente, son normas que se incorporan a todos estos códigos nuevos. Al demandado no le va a ser suficiente negar los hechos, sino que tiene que dar su propia versión de los hechos si considera que los alegados por la parte actora no son verdaderos. Y luego no mentir durante todo el transcurso del proceso. La mentira está sancionada con multa y con presunciones en contra del mendaz. Tanto cuando alegan hechos como cuando declaran en la prueba en la etapa probatoria, que ya veremos de qué forma declaran las partes, que son bastante distintas a las que tiene actualmente, tanto en un caso como el otro, no puede mentir. La mentira no puede formar parte del proceso. La mentira no es un derecho que tengan los litigantes de un proceso civil. Entonces, si realmente los protagonistas de este nuevo proceso cumplen con todas estas premisas, vamos a tener un proceso distinto, o un proceso, como se dijo hace tanto tiempo, un proceso de rostro más humano. Además, se reemplaza el papel por actuaciones orales, y si hay que documentar las actuaciones, se hacen por videograbación. No, el acta, el papel, no refleja lo que ha pasado en realidad en esa audiencia. Si está declarando un testigo
y se vuelca su declaración en el acta, y el juez va a leer nada más que el acta que ha confeccionado, en el mejor de los casos, el secretario o algún empleado judicial, va a saber quizá lo digo porque hay que ver lo que se transcribe, si es exactamente lo que dijo el testigo, pero va a saber qué dijo el testigo, pero nunca va a poder saber cómo lo dijo, cómo lo dijo, el firme en sus declaraciones, es decir, eso queda oculto. Y creo que tiene tanta importancia cómo declaró un testigo, cómo declaró la parte, que saber qué declaró. Entonces, este es un cambio que necesita un cambio cultural importante en los protagonistas de este nuevo proceso. Los jueces saben que su función fundamental va a estar en estas dos audiencias, ¿eh? Como dije, lenguaje claro, contacto directo con las partes y y llevamos entonces a este proceso que nos va a conducir inexorablemente a lograr una solución más justa del conflicto. Las características de este proceso oral, como dije, es el activismo judicial, y además las partes deben obrar de buena fe y no abusar del proceso. No abusar del proceso ni en el proceso. El abuso del derecho también está sancionado. Está sancionado también desde el Código Civil y Comercial de la Nación, que en uno de los primeros artículos, 9, 10, nos está indicando que el abuso del derecho no está protegido por la ley, y que las partes deben actuar con veracidad y buena fe. Abusar del proceso es iniciar un proceso destinado al fracaso, o competiciones total y absolutamente improcedentes. Y en el proceso, planteando incidentes, nulidades, etcétera, con el solo afán de dilatar la solución final del proceso. Entonces, imaginemos un proceso donde las partes actúan de buena fe, donde colaboran con el juez para que se esclarezcan los hechos, y donde el juez también tiene un rol activo para acreditar también esos hechos, pudiendo ordenar medios de prueba no ofrecidos por las partes. Acá debemos hacer una salvedad. Los medios de prueba no ofrecidos por las partes, pero cuya existencia tienen que haber surgido del proceso. Por más activismo judicial, el juez, como norma general, como regla general, no es un investigador. Entonces ahí vamos a recordar la diferencia entre las fuentes de prueba, que son las personas que tienen conocimiento, derecho a probar, o fuentes de presunciones judiciales, cuando esas personas tienen conocimiento de algunos otros hechos que independientemente no demuestran el hecho a probar, pero cuando esos indicios tienen por su número, gravedad y concordancia, permiten llegar a la conclusión que el hecho sucedió, también son fuentes
de presunciones judiciales. Es decir, las personas que tienen conocimiento, o sea, lo que conocemos como los testigos, la declaración de testigos, o los documentos representativos de esos hechos. Hablamos de documentos en sentido amplio, ¿no? Cualquier representación material de un hecho. Puede ser una fotografía, un instrumento público o privado, una película, una filmación, bueno, cualquier objeto material es representativa de un hecho. Esas, vamos a denominarlo entonces fuentes de prueba. Esas fuentes de prueba tienen que surgir del proceso. No las puede conocer el juez fuera del proceso. Si el juez conoce fuera del proceso el hecho esencial para la solución del litigio, bueno, tendrá que excusarse de entender en ese proceso y declarar como testigo en otro proceso donde un juez valorará su propio testimonio. Entonces, fuentes de prueba sí, surge dentro del proceso, pero medios de prueba que el juez conozca dentro del proceso puede ordenar todos los que considere conveniente, por supuesto respetando la igualdad de las partes y el derecho de defensa. Disponible, las partes si quieren disponer del proceso, le ponen fin de la manera que consideren, pero si insisten en que el conflicto lo resuelva el juez lo tiene que resolver de la forma más justa posible. Vamos a ver algunos puntos esenciales de este nuevo proceso, porque ya le digo, el que se encuentra para su tratamiento en el Congreso no es una reforma del Código, es un nuevo proceso que implica nueva actuación de las partes, nuevas conductas, agilidad en el trámite. El trámite tiene que ser conducido de forma rápida y que conduzca a esta sentencia de mérito que ponga fin al conflicto, privilegiándola frente a los trámites. El juez, como dije, puede adaptar la forma y adaptabilidad de las formas a las circunstancias del caso, inclusive puede dar un trámite distinto al previsto cuando también las circunstancias de ese proceso hacen indispensable cambiar el trámite. ¿Por qué? Porque lo que se privilegia siempre es el conflicto, no es el trámite, no es el procedimiento. Vamos a ver algunos puntos. En cuanto a la prueba, yo hablo del proyecto de código porque el proyecto de código recoge todo lo que ha dicho la doctrina, han dicho los congresos, y lo que se está pasando en el mundo. Entonces, este nuevo proceso está reflejado en este código. Por eso hacemos referencia al código para tener un esquema, pero esto puede ser aplicable a cualquier proyecto que intente hacer un proceso justo, rápido y eficaz. Entonces tenemos, bueno, la etapa fundamental, la etapa de prueba. La etapa de prueba, la prueba pericial, la prueba pericial es un tema que todavía no se ha
encontrado una solución realmente eficaz para que esta prueba se realice en forma más ágil y más rápida. En realidad, la solución podría ser, si en algún momento los presupuestos y la situación económica lo permite, tener un cuerpo pericial permanente a cargo del Estado. Pero por ahora son profesionales privados que no tienen demasiado interés en realizar los peritajes, y estos se demoran, etcétera. Pero bueno, habrá que buscar ahí alguna solución, por lo menos para incentivar a estos profesionales privados, no hacerlo esperar para cobrarse sus honorarios que termine el proceso, sino que lo pague la parte que solicitó la prueba de forma inmediata, sin perjuicio de lo que se resuelva respecto a las costas. Bueno, cuestiones que se tendrá que ir estudiando con un poco más de detenimiento. Ahora, en cuanto a la prueba anticipada, nosotros conocemos que la prueba anticipada se produce, es decir, se produce antes de la etapa probatoria, pero después de trabada la litis, cuando hay peligro de que la prueba desaparezca o no sea eficaz si esperamos a la etapa que corresponda. Así, por ejemplo, un testigo de muy avanzada edad o un peritaje donde hay peligro de que la situación existente en el momento del hecho cambie fundamentalmente para el momento de la prueba. Eso era lo que se conocía en forma tradicional. Una reforma importante del proceso de Brasil fue incorporada al proyecto y debe ser tenido en cuenta para cualquier otro proyecto que pueda hacer la provincia cuando se piense en cambiar este proceso empecinadamente escrito, largo, tedioso, y reemplazarlo por uno más simple, más sencillo, donde la solución final llegue de manera más rápida. Decía que con respecto a la tutela anticipada, lo tradicional era que desaparezca la prueba en el momento oportuno, pero ahora se ha pensado que se puede anticipar la prueba por otros motivos que también son válidos. Es decir, se puede anticipar la prueba cuando el resultado de esa prueba puede hacer que, o bien que el proceso ya se torne totalmente innecesario, o que algunos rubros se solucionen, o que las partes puedan llegar a un acuerdo, que el actor pueda desistir y que el demandado se pueda allanar a esa pretensión de un proceso que todavía no se ha iniciado, pero evitar la iniciación del proceso. Bueno, piénsese como ejemplo absolutamente típico en un peritaje anticipado para el examen, la prueba genética de ADN en un proceso de filiación. Si hacemos la prueba de ADN de manera anticipada, sin demanda, sin contestación, sin todo el bagaje procesal previo a que se ordene la pericia, bueno, si el resultado de ADN va a ser definitorio. Si el ADN es positivo,
bueno, seguramente el demandado se allanará a una demanda de reclamo de la afiliación. Y si es negativo, la parte va a desistir. Esta prueba anticipada, sobre todo la pericial, pero podría haber otras también que anticipadamente podría conducir a que el proceso se torne innecesario. Tenemos, por ejemplo, en la provincia de Corrientes está previsto que la prueba se haga antes del resto de la prueba. Bueno, acá lo que debiera hacerse es prever, que es lo que prevé el proyecto de código, antes de iniciado el proceso, que se haga este peritaje. En un anteproyecto que elaboraron los doctores Mario Camínquez y un grupo de profesores de Derecho Procesal, se previó la posibilidad de un peritaje extrajudicial antes del proceso, para que haga, como dije, o pueda o posibilite que el proceso sea innecesario. Entonces, acá tenemos la prueba anticipada. También una norma interesante en materia de prueba es lo que se llama la prueba trasladada. Ya la doctrina había insistido en que la valoración que hizo el juez donde se produjo la prueba no vincula al juez, que debe resolver en otro proceso con esa misma prueba. Y entonces acá en el código se dice expresamente que en la prueba trasladada la valoración hecha por el juez anterior no vincula al nuevo juez, donde se va a hacer mérito de esa prueba, pero de acuerdo a su propia valoración. Un tema que no fue recogido por el proyecto, pero me parece que habría que comenzar a comentarlo y que la doctrina tendría que comenzar a estudiar el tema, se refiere a la declaración de parte. La parte en el proyecto, como prácticamente todo lo dice la totalidad de la doctrina y cualquier código medianamente moderno, se reemplaza para que declare la parte la absolución de posiciones, donde las posiciones tienen que ser en forma afirmativa, diga como es cierto tal cosa, y la parte puede contestar por sí o por no, sin ninguna consecuencia, si miente en cuanto dijo sí o dijo que no, se reemplaza por el interrogatorio libre a las partes. O sea, se lo interroga libremente por el juez y por el abogado de la parte que propuso esa prueba. Bueno, la tendencia moderna y la que recoge las normas del common law es de que la parte declara también como testigo, con las mismas deberes y facultades que tienen los testigos. Es decir, tiene el deber de decir verdad, aunque fuera parte en el proceso. Acá también se le dice que debe decir la verdad, pero no tiene las sanciones que tiene el testigo que miente. Tarufo nos indica que por una tradición histórica, todavía en los países del civil law, para ser testigo necesariamente tiene que ser ajeno a las partes.
bueno, ese es un tema que también deberá ser en su momento reflexionado y pensar si no ha llegado el momento que la parte también declare como testigo y que declare, ya sea a pedido de su propio abogado o a pedido de su adversario. Es decir, tiene la facultad de declarar, pero siempre diciendo la verdad, o tiene el deber de hacerlo a iniciativa del adversario. En cuanto a los testigos, hay algunas normas interesantes también. Yo creo que 2 o 3 que en este momento recuerdo para compartir con ustedes. Uno es que se permite que declaren los menores de la edad mínima fijada para ser testigo, que el proyecto está fijado en los 13 años, en coincidencia con la minoridad prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces estos testigos mayores de 13 años pueden declarar. Pero además el juez puede excepcionalmente citar a personas, chicos, niños, niñas, menores de esa edad con recaudos especiales establecidos para la declaración de menor. Cuando la declaración de un menor es indispensable para acreditar un hecho, sería interesante que se lo pudiera escuchar si es un testigo esencial y el hecho no se puede acreditar por otros medios de prueba. También con respecto a los testigos, vamos a recordar que en los códigos modernos y lo recoge este proyecto nacional, se elimina a los testigos excluidos. Es decir, nosotros sabemos que en el régimen actual los ascendientes, descendientes y el cónyuge no pueden declarar como testigos. En realidad, la posibilidad de que no declare debe ser una facultad del pariente. ¿Por qué? ¿Por qué la ley los excluye? No lo debiera excluir, le debiera dar la facultad, como lo hace el código, el proyecto, es decir, pueden declarar, salvo que por razones fundadas el juez los exima de declarar. ¿Cuáles serían esas razones fundadas? Bueno, puede ser una tensión moral, es decir, el testigo ponerlo en el conflicto de incurrir en falso testimonio o contribuir a que se sancione a un pariente tan cercano como puede ser un ascendiente, el descendiente o el cónyuge. Es decir, para evitarle ese conflicto se le da una puerta para que no declare, pero no excluirlos, porque si quiere declarar el testigo y las partes están de acuerdo que declare, va a poder declarar y después el juez valorará esa declaración de la forma que considere más apropiada, de acuerdo a las circunstancias, teniendo en cuenta, por supuesto, que se trata quizá de testigos complacientes, pero su declaración puede ser importante. Y después, a los testigos domiciliados a más de 70 kilómetros se le permite que declare por videoconferencia. Entonces, también se intenta reemplazar el papel, porque si no se lo quiere traer al testigo, porque no hacerlo trasladar de su domicilio que queda tan alejado del lugar del juzgado, actualmente se
libra un oficio, un escrito, y declara ante el juez del lugar de su domicilio. Pero volvemos entonces a lo que queremos evitar, que el juez que debe resolver el conflicto y que debe apreciar la declaración va a ver el papel que le confeccionaron en otro tribunal. Entonces, esos son todos temas interesantes para agilizar esta prueba de testigos. Que otra de las cosas importantes es la concentración. Actualmente estamos acostumbrados que los testigos declaran en audiencias sucesivas, primero dos testigos de la parte actora, después 2 testigos de la parte demandada, o según el criterio de cada legislación o de cada juez. Acá no, todo se concentra en una audiencia que se deberá realizar en un solo día o en días sucesivos, pero el acto es siempre único, entonces eso va a permitir el careo, si hay contradicciones entre los testigos que no se van a retirar hasta que no declaren la totalidad de los testigos ofrecidos por las partes. Otra de las cosas, hay mucho para decir, pero bueno, vamos a tratar de resumir lo que se me ocurre más importante. Dentro de la eliminación de las formalidades innecesarias, hay un punto que tiene también su importancia y que nos está demostrando que queremos hacer un proceso sin tantas formalidades y tantos requisitos de trámite, que se termina siendo algo burocrático, es decir, quizás está, como decía algún profesor que tuve, que era lo mismo, pareciera, no sé, pedir la habilitación de un local que resolver un conflicto de adopción o de alimentos. Es otro, no es un trámite. Entonces, el juez no ve la carátula del expediente, sino ve a la persona de carne y hueso, habla con la persona, tiene sus propias vivencias. Entonces, eso realmente me parece importante. Y para eliminar la forma, más allá de que hay una norma, como dije al principio, que el juez puede adaptar las formas a las circunstancias del proceso, también se agiliza mucho el trámite de la acreditación de la personería. Actualmente, para que un abogado pueda tener mandato para representar alguna de las partes, se hace necesario la escritura pública. ¿Por qué se hace necesario? Porque el código anterior decía, el código, se va a denominar código de Vélez, es decir, el código que nos regía antes del actual Código Civil y Comercial de la Nación, el código anterior, entre las causas, los requisitos para confeccionar por instrumento público el acto, para formalizar el acto por instrumento público, se encontraba el otorgar un mandato judicial. Eso ha sido eliminado. El Código Civil y Comercial vigente ha reducido considerablemente los casos en donde se exige la escritura pública, porque como principio general también el Código Civil da libertad de formas a los contratos, también trata de eliminar formalidades innecesarias. Bueno, ya la escritura pública para poder
pareciera totalmente una formalidad que lo que hace es encarecer el proceso y que en el estado actual no resulta ya necesario. Entonces, ¿qué dice este código? Que para acreditar la personería basta un escrito firmado por la parte que le otorga facultad de representar al letrado, firmado por la parte y firmado por el letrado, sin necesidad ni de ratificación. Es decir, hay que queremos no solamente un nuevo juez, sino un nuevo abogado, un nuevo profesional. Hay que confiar en el abogado. Ahora, si el abogado miente o induce a la parte o a un testigo a mentir, o hace un acto tan grave como falsificar la firma de un escrito donde le dan poder a él, bueno, en esto ya incurriría quizás en sanciones penales. Pero no podemos imaginar a ese abogado que va a falsificar la firma para hacerse otorgar un mandato, porque sería desconfiar excesivamente de un profesional a quien la ley le ha otorgado la importante función de ser auxiliar del juez. Y aun cuando no tenga poder, puede peticionar con su sola firma o su sola actuación muchísimos actos, excepto en general los actos de disposición, ya sea de percepción, para lo cual necesita ese poder otorgado por instrumento privado, o disponer del proceso. Pero, salvo eso, no hace falta ni siquiera que sea apoderado. Y si debe ser apoderado, lo va a justificar su personería con el escrito firmado por el mandante. Entonces, esa es otra de las cosas. Bueno, hay algunos detalles que podríamos mencionar, pero creo que vamos a tratar de abreviar. Uno de los deberes del juez es impulsar de oficio el proceso para evitar su paralización. Bueno, acá hay una cosa que realmente tengo que resaltar, que me parece que hay una contradicción en el proyecto, porque si bien por un lado le impone al juez el deber de impulsar el proceso para evitar su paralización, por otro prevé la caducidad de la instancia por falta de impulso de las partes, incluso de oficio. Entonces pareciera que el juez, en vez de impulsar el proceso, está de oficio, sin que nadie lo pida, declarando la caducidad de la instancia. Me parece que un código que quiere ser un código con un juez activo y con todas estas características que hemos anunciado, debe también evitar la caducidad. O sea, que únicamente podría haber caducidad cuando el acto impulsorio del proceso en ese momento dependa exclusivamente de la parte, cuando no lo pueda hacer de oficio el juez. Pero parecería una contradicción que si el juez puede impulsarlo de oficio y tiene el deber de impulsarlo de oficio, también declare la caducidad de la instancia. Esa es una pequeña observación que me parece que también sería conveniente de tratar de reflexionar sobre eso. Como también reflexionar sobre un tema
y con esto ya termino, que se anuncia en las bases, porque el código fue elaborado con base en unas, bueno, sería, perdón la redundancia, pero se llamaban bases para la reforma procesal. Y en esas bases para la reforma procesal se indica que se va a impulsar o legislar el discovery al estilo del sistema del common law. El discovery no hay que confundirlo con la prueba anticipada. ¿Qué es el discovery? Es el descubrimiento de prueba antes de la audiencia, antes del proceso, descubrimiento de prueba. ¿Qué significa esto? Que las partes tienen derecho de conocer con qué medios de prueba cuenta su adversario antes de iniciar el proceso. Este es un tema interesantísimo, sobre todo en los Estados Unidos, donde esa etapa previa al proceso le permite interrogar a los testigos, permite obtener documentación, es decir, no sorprender a la parte contraria con prueba oculta. Todo tiene que estar, o puede estar, a disposición de su adversario para que conozca con qué prueba cuenta. Es el descubrimiento de prueba. En esta etapa, la intervención del juez es mínima, porque son las partes, los abogados, que siempre hay que exaltar la figura del abogado, darle mayores atribuciones, pero también mayores responsabilidades si transgrede alguna norma legal o norma de ética. Pero entonces el abogado puede citar a los testigos, puede citar a las partes, puede intimar a que se le entregue documentos y solamente requerirá la intervención del juez si la parte o el testigo se niega al requerimiento del abogado. Eso está anunciado en las bases para la reforma procesal, pero no ha sido receptada en el proyecto. Quizá en el Congreso, después de la discusión y de escuchar a todos los interesados, colegios de abogados, colegios de asociaciones de magistrados, etc., bueno, quizás se puede incorporar esta figura que es muy importante para que se llegue al proceso con una situación clara de la postura que tiene su adversario y a su vez el adversario también de la que tiene él. Ahora, esto no es prueba anticipada porque alguna prueba que se ha hecho en esta etapa del discovery, del descubrimiento, quizás no se admita en el proceso por algunas circunstancias que el juez considere que no es admisible esa prueba. Y si se admite, va a tener que ratificarse en el juicio. Eso está destinado más a la parte que al juez, para que la parte sepa si es conveniente iniciar un proceso o es mejor no iniciarlo. Entonces, ese descubrimiento de prueba me parece esencial en un código moderno y quizá, como insisto, es posible que se logre que se incorpore cuando se sancione definitivamente el código. Bueno, eso es todo. Creo que me he excedido el tiempo que habíamos propuesto para esta charla, esta conversación. Y bueno, cualquier
Si alguien tiene alguna duda, puede preguntarlo por intermedio de la editorial Rubinsal Culsoni o inclusive mandándome un mail a mi correo personal, que es arasi@fivertel.com.ar. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo relacionado con lo que dijimos y que no esté claro? Pues con todo gusto lo voy a responder, ya sea por intermedio de la editorial o directamente a mi correo. Bueno, muchas gracias y espero que pronto podamos hacer charlas similares en forma personal para tener un contacto también más humano, como se pretende en los códigos que están en un proyecto. Muchas gracias.